vamos a dar inicio a esta clase que está enmarcada en una iniciativa lanzada por la Dirección de Educación a Distancia, por la Biblioteca Central, por la Dirección de Medios Audiovisuales y la Comisión Asesora de Educación a Distancia, que han lanzado a fines del año pasado un plan de virtualización de la educación superior. La clase responde a una materia de el quinto año de la carrera de Ingeniería Agronómica y el título es Hacia modelos de negocios bajo la triple dimensión. La clase está armada en tres ejes temáticos que voy a desarrollar. El primero, que voy a exponer los dilemas y los desafíos de la producción agropecuaria. Un poquito voy a detenerme en este primer punto porque va a ser la base de toda una serie de clases. Voy a hablar un poco de los ODS que tanto se habla, ¿no? El Objetivo de Desarrollo Sustentable, el rol de la universidad para fomentar, acompañar estos objetivos en una transición hacia modelos sostenibles de producción y consumo. Ese es el primer tema. El segundo tema, voy a conceptualizar un poquito sobre este término sustentabilidad, que ha tenido una larga trayectoria. Entonces, voy a mostrar en una diapositiva ese recorrido y cómo fue madurando el concepto y cómo se fue haciendo más operativo, que esa es un poco la realidad actual. Y por último, a manera de cierre y dejando un poco picando, ¿no?, la temática, voy a hablar brevemente la modalidad de organización donde se inscriben nuestros sistemas productivos y la triple dimensión. Bueno, arranco entonces con el primer punto, que hablo dilemas y desafíos. Esto viene de una clase que hemos hablado en términos cuantitativos. Hemos expuesto la riqueza de nuestro país en términos, repito, cuantitativo de producción, ¿no? Desde Jujuy al sur, la diversidad y la gran variedad de producciones, ¿no? Entonces, nuestros sistemas productivos tan ricos y diversos. Y vamos a, lo que me voy a ocupar concretamente ahora, es ver cómo esos sistemas productivos van siendo tensionados, ¿sí? Estamos cuestionando la energía y diciendo que utilicen sus sistemas de producción energías alternativas. Le pedimos también que baje el uso de agroquímicos, que exigimos saber de esa huella de carbono, ¿no? Cómo es ese sistema productivo, si es carbono neutral, cómo es su comportamiento. Si al desarrollar ese sistema productivo, cómo es su comportamiento respecto a el bienestar del trabajador, el bienestar animal. Esto para poner solo algunos de los requerimientos que son impuestos en los sistemas productivos y que podemos sintetizar en una tensión entre cantidad de trigo, cantidad de producción de carne, producción de cebollas, ¿sí?, versus calidad. Con esto estoy diciendo que a esa producción le estoy exigiendo ciertos cuidados, ¿no? Entonces, dentro de ese gran paraguas que digo calidad. Y muy formalmente que están inscritos en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, Sostenibles, que fueron plasmados en las Naciones Unidas y que deben ser cumplidos para el año 2030.
y nos falta mucho. Por eso lo planteo en términos de dilemas y desafíos. ¿Sí? Me gusta hablar por la positiva en términos de oportunidad. Para mí no son dilemas, para mí cómo transformar los dilemas en términos de oportunidades, ¿no? En términos de desafíos. Y coloco acá dos preguntas para recorrer toda una serie de clases. ¿Cómo la ciencia y la tecnología puede contribuir a resolver problemas de hambre y pobreza que me exigen cantidad de alimento, pero por otro lado, cómo cuidar y cómo mitigar ese calentamiento global que me exige un montón de ajustes que van contra esa cantidad? La segunda pregunta es, ¿cómo se inducen esos cambios? Esto es el gran paraguas de esta introducción, esta clase introductoria que son desarrollados como vuelvo a decirlo, en una serie de clases. Acá están expuestos los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentables de Naciones Unidas para el 2030, para toda la sociedad, no es exclusivo del sector agropecuario. Yo resalto los que más nos ocupan a nuestro sector. Cómo contribuir para disminuir esa pobreza, para disminuir, ¿sí? Vuelvo a decir, la pobreza y el hambre cero, que obviamente piden cantidad. Y por otro lado, la energía alternativa y una producción sustentable que me pone en una encrucijada para cambiar esos modelos de producción tradicionales. Y acá está, en esta filmina podemos ver bien, ¿no?, la proyección de cómo los habitantes van a aumentar y cómo respondemos cantidad-calidad, ¿no? Y entonces, en términos muy sintéticos, nos dice en esta diapositiva de las Naciones Unidas, tenemos que intensificar, ¿sí?, pero con menos recursos. Bien. Acá en esta diapositiva traigo un poco lo que la FAO habla, y cuando digo la FAO es la Organización Mundial, ¿no?, de Alimentos, que aúna el criterio de todos los países del mundo, donde hablan de alimentar a una población mundial. Y la manera que vamos a resolver este desafío es intensificando la producción agrícola, como lo mostramos en la diapositiva anterior, pero bajo un nuevo paradigma. ¿Qué quiere decir? Vamos a intensificar de manera sostenible la producción agrícola. Entonces, a ese recorrido que siempre en la historia de nuestro sector ha intensificado, siempre ha incorporado tecnología que ha llevado a intensificar un tractor nuevo, más potente, una cosechadora nueva, una variedad nueva. La clave de este nuevo paradigma está en esa palabra, una intensificación sostenible. Bien, y acá esto lo trabajo ustedes van a tener para trabajar casos donde a partir de esta definición, bajarla, cómo hacer ese incremento de producción, reduciendo los efectos negativos y aumentando esa salud de nuestros recursos naturales, ¿sí? Entonces, acá hay un lindo trabajito en grupo que queda para una instancia de intercambio. Acá coloco, ¿no?, cómo entra la universidad en este desafío a contribuir en los ODS de 2030. De manera particular y de manera explícita se
convocó a las universidades en estos desafíos para que sean los grandes semilleros incubadores de estos ODS. Todas las carreras, no solo la nuestra, están impregnadas en formar al alumno en términos de objetivos de desarrollo sustentable. La carrera de arquitectura está buscando insumos para la construcción que sean sustentables, que dejen un poco el cemento. De la misma manera, nuestro sector nos pide, a través de la formación de profesionales, que incubemos al futuro profesional en términos de que sean los grandes protagonistas de hacer andar estos objetivos. Bien, el segundo punto de esta presentación, que lo voy a mostrar en términos de solo una diapositiva, es para mostrar el recorrido de este gran concepto, de este gran término que hablamos desde hace muchísimo tiempo, la sustentabilidad. Yo tomo como punto de partida este informe que ustedes ven y que fue trabajado en el taller del primer año como un punto de partida, donde ahí en una reunión y se plasmó en ese informe, ya se habla de que el desarrollo no dejó de ser mirado solo en términos económicos. Ese fue el gran cambio y que es tomado como punto de partida. A partir de ahí hay una serie de instancias institucionales donde ese concepto fue tomando cada vez más forma, ¿sí? El protocolo de Kioto, que uno puede, es muy hablado en términos de los pocos resultados que obtuvo, si bien uno lo puede decir así, en realidad abrió paso a una serie de instancias que le permitió, por ejemplo, a Europa a poder financiar proyectos de desarrollo sustentable. Bueno, y los que yo traigo y nos comprometemos a hacer andar son estos objetivos de desarrollo sostenibles definidos, formalizados en la reunión del año 2015 y ratificados en el Acuerdo de París, donde Argentina se constituyó en un gran protagonista en dar para que nuestro país muestre resultados tangibles en el año 2030. Así que nosotros recogemos ese guante y desde nuestra universidad, desde nuestro sector, nos comprometemos a esa instancia de mostrar resultados. Acá yo pongo una reunión como intermedia del año 2012, porque fue una reunión muy importante de Río, y la menciono, surgieron muchos informes y demás que se aluden. Entonces lo coloco también como un paréntesis que tiene repercusiones. Bien, y para cerrar esta parte, y podemos hacer un intervalito en algún momento, dentro de este recorrido, este término, ¿no?, que institucionalmente se fue fortaleciendo, desde un punto de vista didáctico, les muestro que también se buscó plasmar el fortalecimiento del concepto y de pasar de... Este es el más clásico manera de representar esta triple dimensión que alude el concepto de sustentabilidad, que antes inicialmente veníamos de solo económico y de incorporar lo ambiental y lo social. Ese dibujo cambió, y cambió para darle fuerza a que este dibujo da un sesgo de complementariedad para un concepto actual fuerte de sustentabilidad, donde uno no puede estar sin el otro. Ese es un poco el dibujo, ¿no? Entonces, es una actividad económica como punto de partida,
que tiene que contribuir en lo ambiental y en lo social. Acá entonces hablo de esta agenda que tenemos que llegar. Los ODS son una guía de acción, una hoja de ruta. Entonces, como primer punto, muy sintéticos, están esbozados en los 17 objetivos, pero acá lo pongo de manera sintética, este dilema, ¿sí? Entonces, tenemos cantidad para erradicar el hambre y la pobreza, pero calidad para cambiar el sistema productivo y evitar y mitigar el cambio climático y dar un gran paraguas y proteger al medio ambiente. Como segundo punto, los 17 objetivos. Cada objetivo tiene una serie de más de 50 metas. Metas concretas, metas que deben ser verificables y medibles. Hay que evaluar el impacto de lo que hacemos. Hay que comunicar esos resultados y esos resultados deben ser comparables. Los países deben entender los resultados que yo muestro alcanzados por nuestro sector. Esto que parece así muy sencillo, esto es lo más complejo y es donde hoy estamos trabajando. Los ODS y sus metas buscan hacer realizar. Entonces, acá cierro esta diapositiva para decir un desarrollo económico, social y ambiental sostenible, inclusive y equitativo. Con este punto 3 está todo completito. Bien, esto, como corolario de esta diapositiva, hay instrumentos que tienen que comunicar ese impacto que yo mido, que comunico y demás. Y esos son los estándares de calidad, dicho con un gran paraguas. Bajando el paraguas puede decir los estándares de sustentabilidad o sostenibilidad. Hay otra clase particular donde yo me detengo a explicar las diferencias y los puntos en común de estas dos palabritas que en inglés es una sola. Bien, entonces el papel de los estándares tiene como un gran antecedente toda una movida que ya atravesó nuestro sector en privilegiar las buenas prácticas, evaluarlas e informarlas. Ahí tienen ustedes una definición de la FAO, donde habla, ¿sí? En realidad son temas tan complejos, porque por eso se necesitan de una guía y que baje a prácticas concretas, ¿sí? Que cumplan esa sostenibilidad ambiental, económica y social. Bien, entonces hoy podemos decir que pasamos de esa instancia unos años atrás, fines de los 90, 2000, donde estábamos concentrados en las buenas prácticas agrícolas, podemos decir que ahora estamos concentrados en las buenas prácticas ambientales. ¿Por qué? Porque el mercado exige, el mercado quiere tener garantías que lo que importa, es decir, el supermercado europeo que importa la cebolla realizada, producida en el valle del río Colorado, quiere tener la garantía que esa cebolla fue producida de una manera económicamente sustentable, pero no solamente económica, sino ambiental y socialmente sustentable. Y para ello hay estándares privados que ofrecen esas garantías y estándares públicos donde el Estado colabora en este proceso de comunicación y de auditar y garantizar.
Los estándares repercuten porque permiten acceder a mercados. Hay mercados, si uno no muestra este estándar, uno no puede acceder. Es también un instrumento de competitividad de nuestro sector. Permite disminuir costos de producción. Hay una clase que me detengo a trabajar concretamente con metodología. ¿Por qué digo que permite disminuir los costos de producción? Permite disminuir riesgos regulatorios porque da garantías de que los agroquímicos utilizados son mínimos y son aprobados por un ente estatal. La percepción de los consumidores. En fin, acá coloqué solo algunas ideas, algunas repercusiones que nos estimulan, ¿sí?, a ajustar nuestros sistemas de producción. Bien, y acá simplemente como para cerrar esta partecita, decir, ¿no? Entonces, hoy podemos, con ese changuito que lo recorté para que me entre todo, estoy mostrando y los invito a ustedes a ser más críticos en las góndolas y vean los productos, vean las etiquetas, vean los estándares y van a encontrar que la carne van a tener una gran variedad. Van a encontrar el pan lactal también con otros sellos. Van a encontrar el arroz, esa caja, también con sellos, ¿sí? Nosotros en esa doble función de protagonistas, asesores de un proceso productivo, pero también como consumidores también tenemos que exigir estos cambios, ¿sí? Con lo cual está ese corolario que les pongo, ¿no? La transparencia se está convirtiendo también en un paradigma para fomentar el cambio de nuestros negocios. Después de este breve intervalito, arrancamos con la parte final. Estamos ya en la recta final de esta presentación, que es el tercer punto, modalidades de organización y triple dimensión. Esto es un tercer punto que yo lo dejo como picando, ¿sí? Requiere un gran desarrollo, pero es bueno que ya esté como anticipado en esta introducción. ¿A qué me refiero con modalidades de organización productiva? Los sistemas productivos están organizados en mercados, en cadenas productivas, en cadenas de valor. Y entonces, para hacerlo sintético en esta presentación y explayo de dónde yo saco de manera didáctica y marco estas dos modalidades, digo que nuestros sistemas productivos pueden ser didácticamente en esta introducción, ser planteados como dos grandes modalidades. La primera, la más tradicional, esas cadenas de commodity, el trigo, las hojas, son las más clásicas, el maíz, ¿sí?, donde son cadenas de gran cantidad, gran volumen de producción, un producto no diferenciado, por eso de ahí alude al término commodity, frente a cadenas que están como desarticuladas y que precisan formar los mercados. Y para nuestra zona, el sudoeste bonaerense, podemos hablar, y de hecho se hablan, ¿no?, los porcinos, los ovinos, entre otras, donde si bien hay un potencial productivo, son cadenas que son producciones, mejor dicho, que requieren otra modalidad de organización. Con eso dejo ahí picando y hay mucho más para desarrollar en otras clases. ¿Cómo estas modalidades de organización van siendo ajustadas, presionadas por este concepto que les presenté de intensificación
sostenible de la producción agrícola. Y a partir de ahí vemos una serie de términos donde los sistemas productivos se van adaptando, se van ajustando y van recibiendo términos con títulos, nombres, ¿no? Entonces, el término que utilizo como un nombre así, como un gran paraguas, es la triple dimensión, ¿sí? Entonces, son sistemas que tienen que responder y acoger cambios para mostrar que son sustentables en lo económico, en lo ambiental y social. Pero hay otros nombres y que vamos a ver y que eso obedece a muchas clases: la bioeconomía, la economía circular, la agroecología, la economía 360, la economía del carbono, la agricultura climáticamente inteligente. Son todos términos que aluden a que el sistema productivo ya no es tradicional y tiene que cambiar. Ese cambio ocurre en una transición de la cual nosotros queremos acompañar y analizar. El segundo término que yo puse en este último punto de la clase, la triple dimensión sustentable. Con esto yo ya hago énfasis, ya no en todo el mercado, sino en la unidad de negocios, en ese sistema productivo, en esa empresa agropecuaria. Y digo que tiene que ser sustentable en la triple dimensión. ¿Qué quiere decir? Tiene que mostrar un crecimiento económico, si no puede, con la producción que desarrolla, está en rojo, no puedo hablar de nada más. ¿Sí? Ya, listo, cerramos la fábrica y nos ponemos a hacer otra cosa. Entonces, tiene que ser un sistema, una propuesta, ¿no? Un sistema económicamente sustentable que crezca y que dé indicios y señales para invertir, ¿sí? En lo económico, en lo ambiental. Entonces, que muestre las credenciales de la neutralidad en carbono, el uso de agua eficiente, los agroquímicos, todo lo que les presenté en la primer diapositiva. Y socialmente sustentable, es decir, yo tengo necesariamente que abrir cuáles son los impactos de este sistema, no solo en el personal incorporado en la empresa, sino en la comunidad. Acá también vuelvo a abrirme un poco. ¿Cuánto contribuye este sistema productivo en la comunidad, en el Valle del Río Colorado, en el sudoeste, en la zona de Tres Arroyos, en la zona del partido de Bahía Blanca donde estamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo cumple? Y en términos de los ODS, vemos cómo para todas las actividades económicas, no solo restringidas a la agropecuaria, como ellos con esta figura que pueden acceder desde la página de Naciones Unidas, podemos ver los objetivos en términos de cuáles corresponden a la parte económica, cuál a la social, cuál a lo ambiental, y hay un único, el último, que atraviesa las tres dimensiones. Bien, para cerrar la clase, lo que yo hago con esta diapositiva es invitarlos a las clases siguientes, donde vamos a sintetizar toda la clase que yo expuse en dos ejes temáticos. El primero, en términos de modalidades de organización productiva. Acá yo estoy hablando del mercado, las empresas, la cadena de valor. Y el segundo, en términos de
esa empresa agropecuaria y su sistema productivo su sistema productivo sustentable, ¿sí? Y lo que vemos es este juego entre ese sistema que el agrónomo tiene que incidir y cambiar y acompañar para crear modalidades de organización productiva sustentable. Para cerrar la presentación de hoy, que se ordenó en 3 ejes temáticos, voy a decirles que lo que queda a continuación en las próximas clases es empezar a profundizar con casos cada uno de los sistemas productivos y sus modalidades de organización para ver un poco cómo están respondiendo a este desafío de la sustentabilidad. Así que bueno, dejamos para la próxima.